veo este capítulo de la oración de Daniel y lo he leído una y otra vez para poder compartirlo con ustedes. Y es tanto el material que no alcanzaría el tiempo para poder hacerlo puntualmente. Pero quiero rescatar algunas cositas respecto de este tema, de la oración de humillación de Daniel. Creo que necesitamos orar como oraba recién Felipe, creo que era Felipe, y recién, orar de esta manera. Orar con ese corazón puro, ¿no? Con ese corazón sencillo, con ese corazón humilde, con ese corazón que no esconde nada, que no esconde absolutamente nada. Cuando leemos en el libro de Daniel, voy a leer algunos pasajes nada más, algunos textos para no detenerme tanto en la lectura porque es larga. Daniel capítulo 9, desde el verso 1 hasta el 22 prácticamente, hasta el 23. Pero no voy a leer todo, voy a rescatar algunos versículos. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Dice la palabra que Daniel mira el libro y este capítulo 9 es un capítulo un poco sorprendente y significa mucho proféticamente porque Daniel empieza a entender el libro de Jeremías, empieza a entender el libro de Jeremías. Dice que él mira atentamente. Cuando miramos la palabra, tenemos que hacer como hacía Daniel. Dice que él miró atentamente la palabra profética, que era la palabra del profeta Jeremías, los escritos de Jeremías, ¿no? Y yo creo que cuando miramos la escritura debemos mirarla con atención. A veces hacemos una lectura, como se dice, abuelo de pájaro, ¿no? Por arriba, pasamos allí por arriba nada más, miramos un poco, leemos un poco para conocer la historia, pero Daniel tenía la característica de profundizar en puntos principales. Él miró, dice, atentamente en los libros. Él no podía leer, por ejemplo, no pudo leer lo que nosotros podemos leer hoy para tener más comprensión del tema. Él no podía leer el libro de Segunda de Timoteo, allí por el capítulo 3, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Él no pudo leer ese pasaje. Nosotros sí podemos leerlo porque está para nosotros hoy, pero para Jeremías no estaba. Pero el texto dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y estos versículos, este pasaje, esta historia que estaba leyendo Daniel, muestra a una persona diligente, estudiante de la palabra, que estaba edificando su vida. ¿Qué pasaría si nosotros estudiáramos más la palabra? ¿Qué pasaría si nosotros nos metiéramos a profundizar en la palabra? Por eso es importante los institutos bíblicos, ¿no? A veces se le da poca importancia porque decimos es caro, es lejos, está en desacuerdo con mis horarios, pero conocer la palabra es fundamental para poder hacer oraciones. Mira lo que estoy diciendo. Pareciera ser que yo dijera, bueno, cualquiera puede orar en ignorancia. Sí, podemos orar, pero qué mejor orar con entendimiento, orar con entendimiento. Yo creo que a Felipe, que oró recién, este niño que oró recién, que nos impactó, creo que a todos los que oímos nos impactó, él no, yo estoy prácticamente seguro, diría, ¿no? Creo entender que él no sabía mucho de Ramadán hasta que alguien le enseñó dónde está el país que mencionó, Indonesia,
qué significa el mundo musulmán y toda esa historia, alguien le tuvo que contar. Alguien le tuvo que contar con atención, le tuvo que enseñar para que él pudiera orar lo que oró. Él no puede haber orado lo que oró si ignoraba todo lo que nos acaba de mencionar en su oración. Nosotros también, aprovechando el tema, no podemos orar si no conocemos bien la escritura. No podemos orar bien, no es que no podemos orar. Orar podemos orar. Cualquier persona ora, todos oramos, ¿no? Hasta los impíos oran, hasta los impíos oran. Pero cuando uno conoce la escritura, Daniel dice que mira atentamente la escritura, ¿no? El número de los años que habló el profeta Jeremías, ¿no? Daniel sabía que una oración efectiva viene de conocer y de orar sobre la palabra de Dios. Eso lo sabía Daniel. Por eso para nosotros es importante que cuando oremos sepamos lo que dice la Escritura para poder reclamar conforme a lo que está escrito o pedir conforme a lo que está escrito o pedir conforme a lo que Dios dice, de qué manera tenemos que estar para poder solicitar o hacer una petición, una plegaria, ¿no? Tenemos que conocer la Escritura. Por eso, él sabía perfectamente la efectividad de orar sobre el conocimiento de la palabra. Y pienso que en nuestras circunstancias, en estas circunstancias presentes en las cuales nosotros vivimos, tenemos que también aprovechar esto y decir, Señor, yo quiero aprender esto de orar basado en el conocimiento de la palabra. Si nosotros conocemos más, por ejemplo, las promesas, obviamente que vamos a enfocarle y decirle a Dios, mira, yo acabo de leer acá que dice que tú eres mi Dios sanador. Y uno reclama eso. Lo que hace Daniel, en este caso, que estamos leyendo, lo que hace Daniel es, él indaga sobre esos 70 años que estaban descritos allí en el libro de Jeremías, ¿sí? En el libro de Jeremías y en el capítulo 25 y 29, y entonces él está leyendo este pasaje y dice que cuando Babilonia se cumpla los 70 años, yo visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Él sabe, dice, bueno, ya se está cumpliendo los 70 años. Él está notando esto y fíjese que él no lo interpreta digamos, como algo simbólico, sino que él interpreta literal, 70 años. Y dice, si lo que dice Jeremías aquí y dice aquí es correcto, estamos llegando al fin de año y dice, se está cumpliendo los 70 años de la cautividad babilónica y ahora es tiempo de que el pueblo se prepare para salir. El pueblo tiene que prepararse para salir. Entonces, él comienza, el punto de partida de él es entender lo que dice la Escritura. Hay que recordar que, un poco de historia, que Jerusalén fue atacada y que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, allá por el año 605, y posteriormente en el año 597, otro saqueo sobre Jerusalén, y en el 587 antes de Cristo, estoy hablando, toda la ciudad de Jerusalén cae cautiva y son exiliados a Babilonia, entre los cuales estaba Daniel también. Entonces Daniel quería que su oración tenga efectividad. Y para poder darle efectividad a la oración, él quería tener conocimiento de causa. Por eso es que él habla de este tema, ¿no? Por eso hago esta introducción. Y luego él se prepara para orar, haciendo esta introducción. Él se prepara para orar. Ya en el verso 3, para no hacerlo muy larga, dice, y volví, verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice, y volví mi rostro a Dios. Es decir, una vez que él indagó, fíjese el paso, primero indaga la escritura y después toma una determinación. Dice, bueno, habiendo conocido lo que dice la palabra, ahora yo me voy a determinar en la oración. Él tenía una meta
alcanzar por medio de la oración la misericordia de Dios y que Dios cumpla su palabra. Él hizo esto, indagó primero la escritura. A veces nosotros hacemos al revés, ¿no? Oramos y después vamos a la palabra. Y aquí nos está mostrando una senda, nos está mostrando un camino. Daniel nos muestra un camino que es cómo hacer la oración. Y dice, si ustedes van a orar, primero métanse en la palabra, allí busquen la palabra, indaguen la palabra, estudien la palabra, escudriñen la palabra, buceen en la palabra, naden en la palabra, en las profundidades. Y luego, una vez que tengan la certeza de lo que la palabra dice, determínense en la oración. Él estaba totalmente convencido de que su oración estaba dentro de la voluntad de Dios. Él sabía que su oración, la oración que estaba por hacer, no era una oración que estaba motivada por su egoísmo o por su deseo de ser o de querer figurar. Dice, yo me determiné, dice el verso 3, volví mi rostro, es un acto de determinación, buscando relaciones luego, no se quedó pasivo diciendo, bueno, leí la palabra y bueno, ahora que Dios cumpla su palabra. A veces nosotros decimos, bueno, si Dios lo dice, que Dios lo haga, ¿no? Él quería que la gloria de Dios se manifestara. Si nosotros pedimos muy poco, Dios nos va a dar poco. Esa es la historia, ¿no? Si pedimos poco, Dios nos va a dar poco. Si pedimos sin conocimiento, obviamente que la respuesta a veces no llega porque no tenemos conocimiento de lo que estamos pidiendo. No tenemos el conocimiento de lo que estamos pidiendo. Por eso, si tenemos alguna necesidad puntual, específica, y usted por ahí me dirá, pero pastor, hay cosas que en la Biblia no aparecen sobre temas quizás más modernos, ¿no? Más actuales. En este caso, estamos leyendo, era una situación puntual, específica. Y ahora yo le digo, ¿usted piensa que Dios, porque estamos en el siglo XXI, en el 2023, ¿usted piensa que Dios no sabe lo que está pasando? Que porque esto se escribió hace 2000 años, ¿acaso está caduca la palabra? No, la palabra no está caduca. La palabra permanece para siempre. La palabra permanece. La palabra de Dios dice claramente, el salmista decía, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasan. Va a pasar la moda, vamos a pasar nosotros, pasaron nuestros antepasados, pasarán hasta que el Señor venga, pasarán generaciones, ¿no? Si es que el Señor no viene pronto, pero la palabra de Dios no va a pasar, se va a cumplir, se va a cumplir. Entonces, Daniel sabía este tema, entonces él se enfoca y dice, yo me voy a determinar a orar basado en el conocimiento de que yo acabo de leer. Y entonces, allí en el verso 3, hay como un quiebre, ¿no? Dice, bueno, ya indagué y ahora voy a volver mi rostro a Dios buscándole en oración. Dice, ahora yo me voy a determinar, me voy a poner a orar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer cuando la situación se pone densa? Cuando la situación se pone oscura, cuando la situación se torna realmente difícil y vemos como que no hay salida del túnel en el que estamos metidos, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí tenemos una lección de vida, una lección que nos muestra el profeta Daniel, diciéndonos, métanse en la palabra. Y una vez que encuentren, no es que métanse en leer cualquier cosa, empiecen a buscar lo puntual, lo que ustedes necesitan. ¿Qué necesitan? ¿Necesitan prosperar? Bueno, métanse a ver qué dice Dios acerca de la prosperidad, del dinero, de la bendición. Vean lo que dice el Salmo 24, dice, mía es toda la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. Vean lo que dice Dios en cuanto al diezmo, la ofrenda. Vean lo que dice Dios en cuanto a... Métanse. ¿Necesitan salud? Métanse en cuanto a lo que Dios dice en cuanto a la sanidad. Yo soy Jehová tu sanador. Vengan a mí todos los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar, ¿no? A veces hacemos oraciones simplemente porque decimos, bueno, Dios lo sabe todo, Dios sabe todo. Sí, Dios sabe todo, Dios sabe todo. Ahora yo no sé todo. Yo necesito enterarme de lo que Dios dice respecto de ciertos temas, de ciertos temas. Necesito
una liberación espiritual. Bueno, busque lo que la palabra dice al respecto de la liberación. Necesito un poco de sanidad interior, a ver qué dice el Señor en cuanto a mi alma, el perdón de pecado, la limpieza del alma, ¿no? Esas cosas que tiene nuestra vida. Pero busque, comience a buscar, comience a indagar. A veces no indagamos nada, simplemente creemos y bueno, Dios sabe, Dios sabe. Y con esa frase, Dios sabe, le mandamos todas las oraciones y dice Dios, si supieras lo que yo tengo prometido para vos. Si supieras, si pudieras entender lo que yo tengo para tu vida. Pero simplemente a veces pasamos por alto y lo dejamos. Bueno, para no quedarme en el tema, dice el verso 4, avanzamos un poco. Bueno, ya Daniel indaga, ahora se determina a orar y en el verso 4 dice, y oré, ahora sí, dice, ¿no? Me determina a orar, ya sé lo que voy a pedir, ya sé lo que voy a pedir, por dónde voy a pedir y por dónde voy a hablar con Dios, qué es lo que voy a señalarles puntualmente. Dice el verso 4, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Me interesa esta parte de confesión, ¿no? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. Cuando uno confiesa, la confesión es una declaración que hace una de las partes, ¿no? En este caso, Dios no confiesa, Dios no me confiesa a mí, yo le confieso a Dios. Y lo que yo le estoy confesando a Dios, le estoy contando mis pecados, ¿no? Yo le confieso a Dios y le cuento mis pecados. Le cuento mis errores, le cuento las macanas que yo me mandé, los líos que yo hice, las metidas de pata que yo hice. Cuando yo estoy confesando, le estoy diciendo a Dios, bueno, vamos a confesar, Dios, contame lo tuyo, yo te cuento lo mío. No, no es así. Cuando yo me meto a orar, cuando yo me pongo a orar, dice aquí, y oré a Jehová, y oré. Señor, ahora yo ya indagué tu palabra, sé lo que tengo que hacer, y comencé a orar, y fíjese que dice, oré, y no dice, a veces como hacemos nosotros cuando oramos, no dice, Señor, aquí está tu promesa dice, tu palabra dice, nosotros empezamos a meter con el dedo así, a señalar con el dedo, aquí dice tu palabra, sí, sí, yo ya la leí, la estudié, pero él no comienza señalándole a Dios, mirá que tu palabra dice, más vale que te pongas las pilas, más vale que responda porque tu palabra dice, así que no faltes a tu palabra. No, Dios no va a faltar a su palabra. Dios nunca va a hacer eso. No va a faltar a su palabra. Pero, Daniel comienza de una manera muy particular. Él dice, yo hice confesión. Yo hice confesión. Y mirando un poquito la confesión de Daniel, y la confesión de Daniel, comparto con ustedes esto, y uno mira y dice, el modelo de oración de humillación del profeta Daniel. ¿Qué hizo él? Bueno, sencillamente volvió su rostro a Dios en humillación, hizo confesión, asumió en su confesión todos los pecados. Asumió, ¿no? Volvió su rostro a Dios, hizo confesión y asumió los pecados de todos. Eso que cuesta a veces, ¿no? Y sobre todo este tercer punto. El primer punto es fácil, volvió su rostro a Dios, fíjate, volvió su rostro a Dios en humillación, hizo confesión, que es lo que nosotros estamos diciendo acá, pero luego dice el tercer punto, asumió su confesión los pecados de todos, los de ayer, los de hoy, los de siempre. Él comienza, y yo estaba indagando un poquito en la palabra, ¿cuántas veces él asume sus pecados? A veces nosotros tenemos un poco temor de confesar al Señor y le decimos al Señor, bueno, sí, pequé, pero bueno, un poquito, y digo, bueno, ciertas cosas no lo voy a comentar, como si Dios no supiera, ¿no? Pero Dios sabe todo, pero no lo decimos nosotros con la boca cuando confesamos, ¿no? Ni siquiera con el pensamiento, queremos decirle a Dios las metidas de pata que tenemos. Entonces, pero desde el verso 4 en adelante, desde el verso 5 en adelante, verso 5 en adelante, él dice una frase, hemos, él se incluye entre el pueblo. Bueno, él era el hombre quizás más espiritual entre los cautivos, el hombre que más buscaba a Dios, el hombre que más indagaba la palabra,
tal vez era el hombre que compartía la esperanza a los demás que estaban allí cautivos, el pueblo cautivo, pero eso no lo excluía, no lo excluía, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, nosotros, yo y ellos, o ellos y yo. No, perdón. Daniel dice, nosotros hemos pecado. Oración donde él se humilla junto con el pueblo. Él se humilla junto con el pueblo y dice, hemos pecado. Y allí en el verso 5, solamente entre el verso 5 y 6 veces él repite la palabra hemos pecado. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tu mandamiento, no hemos obedecido a tu siervo los profetas. 6 veces se menciona la palabra hemos, y se incluye, no se excluye. A veces como pastor yo puedo decir, Señor, la iglesia, esta iglesia es rebelde, estos hermanos son rebeldes, y nosotros no nos incluimos. Yo soy el pastor, no me voy a incluir. Pero sí, por ahí vos no haces todo lo que el pueblo hace. Yo estoy seguro que Daniel no hacía todo lo que el pueblo hacía. El pueblo seguramente renegaba de los 70 años y de acá vamos a morir, y acá van a morir nuestros hijos, y aquí vamos a morir nosotros, y aquí ya algunos, bueno, sin esperanza. Y Daniel siempre llevándoles una palabra de esperanza. Vamos a salir, vamos a regresar a nuestra tierra, vamos a regresar a nuestra ciudad. Daniel estaba ahí, ¿no? Pero cuando él hace la oración, él no se siente, él no siente que no es parte de ellos, sino que él siente que es parte de ellos. Y él dice, hemos cometido iniquidad. Parte de nuestra oración, de nuestra humildad en la oración tiene que ser incluirnos, sí. ¿Acaso hay alguien que no haya pecado? Dice el libro de Romanos claramente, todos hemos pecado, todos hemos sido destituidos de la gloria, todos, absolutamente todos. No hay nadie que no haya pecado. Por esa razón, cuando oramos, y dice entre el verso 5 y el verso 6, dice, hemos cometido iniquidad, hemos pecado, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos. Cada vez Él está incluido. Y estoy seguro que quizás algunas de estas cosas que menciona, Él no las cometió, pero Él se incluye, es una oración de humildad, de humillación. Cuando ores por tu iglesia, dile al Señor, Señor, yo soy parte de esta situación. Yo soy parte de este problema. Yo soy parte. No estoy excluido. Porque por más que ostente el título de pastor, o líder, obrero, o encargado, o lo que sea, todos tenemos que rendir cuentas a Dios de nuestros errores. Y si vamos a hacer una oración humilde ante Dios, y rogarle a Dios su paz, su misericordia, y querer respuesta de Dios, pues tenemos que orar con humildad, no con soberbia ni con altivez. Bueno, recordemos que la Biblia, el Señor rechaza la soberbia, la altivez la rechaza, ¿no? Él desprecia al altivo, al soberbio, pero dice el Señor que él acepta al humilde, él está mirando al humilde. Y cuando hablamos de oración, y vuelvo otra vez a Felipe, digo, ¿qué oración sencilla? ¿Qué oración sencilla? No hay palabras sublimes, ¿no? No hay palabras extravagantes, pero hay un corazón puro, hay un corazón puro. Entonces, no se trata de que yo voy a convencerle a Dios porque digo palabras que nadie las ha oído.
palabras que están dentro del diccionario que yo nunca las leí. Se trata de orar incluyéndome. Yo soy pecador, Señor, yo también cometí pecado. Y si uno mira un poquito más, para no quedarme en este punto, y uno mira el verso 9, el verso 10 y el verso 11, y otra vez él se incluye y él dice, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Una vez más, ya van 7, ¿no? En el verso 10 dice, y no hemos obedecido la voz de Jehová nuestro Dios. No hemos, ese incluye, ya tenemos otro. Y el verso 11, todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu ley. Fíjese, todo Israel, él no está excluido de Israel. Él es Israel. Él es un israelita más. Y ahí ya tenemos 9 veces que él está incluyéndose. ¿Por qué? ¿Por qué la Biblia se encarga de mostrarnos esto? Para que aprendamos a orar con humildad. Para que nuestra oración sea una oración de humillación. Señor, no es yo y ellos o ellos y yo, sino nosotros. Que aprendamos a usar el plural y no el singular. No es yo y ellos. Que aprendamos a usar el verbo. Sí, Señor, nosotros hemos pecado. Tal vez todos buscando este avivamiento deberíamos aprender a orar como Daniel. Nosotros hicimos lío, nosotros no te hemos buscado adecuadamente, no te estamos dando, no te estamos respetando, no estamos cumpliendo, no estamos haciendo lo que debiéramos. Señor, quizás fallamos en esto, pero Señor, nosotros hemos fallado, no es que ellos han fallado, nosotros. Y una vez más, allí en el verso 13, él sigue con la misma temática, ¿no? Él está pidiéndole a Dios que cumpla su palabra, pero fíjense que él no aprieta a Dios, él no le hace presión al Señor. Él leyó, indagó, pero nunca menciona, después de esto, él nunca menciona la palabra, nunca dice Dios, mira que yo leí, mira que acá dice, la palabra dice, mira acá la escritura dice, mira, yo acá en el texto tal dice tal cosa. No hay tal cosa. En el verso 13, nuevamente dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, utilizando bien el verbo, sobre nosotros, y no hemos, fíjese, nosotros y no hemos, no está excluido, está incluido. Y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades, dice nuestras, no es de sus maldades, no, de nuestras maldades y entender tu verdad. Interesante. La verdad yo estoy asombrado de lo que Dios puede hacer, lo que Dios nos quiere mostrar. Y digo, Señor, no hemos obedecido la voz, no hemos cumplido tu palabra, todo este mal vino porque no hemos implorado a Jehová. Señor, gracias Dios. Y Él está pidiendo restauración. Él está pidiendo que Dios haga justicia, que se aparte la ira y el furor de Dios sobre su ciudad y sobre sus hijos. Apártese, Señor, tu rostro y haz que tu rostro resplandezca. Y ahí está. Pero volviendo otra vez un poquito más adelante, si miramos un poco más adelante, ya voy cerrando esto, dice en el verso 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho porque no obedecimos su voz. Bueno, ahí ya tenemos 10, no, tenemos 6, 3, 9 más 1, 10, ahora son 11 veces. 11 veces, ¿no? No hemos obedecido su voz. Y siguiendo dice en el verso 15, ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, dice, hemos pecado 12 veces. Fíjese
la insistencia en el tema. A veces decimos, Dios ya sabe, Dios, una vez que le diga, Dios ya sabe. Dios ya sabe, ¿sí? Dios sabe. Quiero que sepas que Dios sabe. Pero qué bueno que es confesar. Confesar, como dije, es la declaración de una de las partes, en este caso una declaración de pecado de la parte. Y Dios es el que está prestando su oído diciendo, bueno, dime todo sobre ti, para ver si, si mereces o no mereces. Yo estoy pensando, Dios sentado en su trono así, con el oído presto, diciendo, dale, contame más. Y el otro empieza a sacar de la bolsa todos los pecados, empieza a sacar de la bolsa los pecados y dice, hemos hecho esto, no hemos obedecido, no oímos las profetas, no te prestamos atención, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, ¿no? Dice, no prestamos, no le prestamos atención a la palabra, hemos traspasado tu voz, no te hemos escuchado. Y en el verso 10 dice, en el verso 15, pero dice, hemos pecado, hemos hecho impíamente, lo vuelve a recalcar. Y por fin, en el verso 16, dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados, otra vez, 13 veces hasta aquí, y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en alrededor nuestro. Y ahora él cambia la dirección. Ya hizo la confesión con mucha humildad, de humillación. Dice, ahora, verso 17, ahora él cambia, ahora viene el quiebre, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, ¿no? Y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Ahí es cuando él invoca, ahora empieza a invocar, por fin, ¿sí? La misericordia, la piedad del Señor sobre lo que él dice. El verso 19 dice, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, dice, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, por tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. ¿Qué oración la de Daniel? 13 veces él está diciendo, Señor, nosotros pecamos, nosotros hicimos esto, ¿no? Ya está. Y por fin, en el verso 20, ahí están todos, hasta los ángeles están escuchando, porque los ángeles están escuchando la oración de humillación de Daniel, la oración de Daniel, la oración es de Daniel, pero él está pidiendo en nombre de todos. Los ángeles están escuchando, escuche, los ángeles están escuchando, Dios está escuchando. Y por fin, dice, aún estaba hablando, verso 20, y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, mi pecado, ahora se pone en primer lugar, mi pecado y el pecado de mi pueblo, ya sería 14 veces. Derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo, por Israel. Dice, aún estaba hablando en oración, él seguía orando. Dice, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Cómo va a ser? Sabiduría y entendimiento es, ¿cómo vamos a hacer para salir de aquí? Es la idea, ¿no? Dice, yo te voy a decir, el ángel le dice, yo te voy a decir cómo va a ser tu salida de aquí con el pueblo. Y dice el verso 23, para cerrar. Al principio de tus ruegos, fíjense que el ángel no escuchó la última parte de la oración, ni la mitad de la oración. El Señor escucha toda la oración que hacemos de principio a fin. Él escucha toda la oración de principio a fin. Eso es muy interesante. Dios no escucha parte de mi oración, ni escucha ciertas frases que yo puedo llegar a decir como para tratar de convencerlo. Dios escucha toda mi oración. Toda, absolutamente todas mis palabras Dios la escucha. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Wow. Queridos hermanos,
Termino, cierro aquí. Aprendamos a orar. Estamos en búsqueda de este fuego del Espíritu Santo que se ha derramado sobre nosotros. Roguémosle al Señor y digámosle, Señor, yo necesito aprender a orar. Necesito aprender a orar. Necesito aprender un poco más sobre este tema. Confesó sus pecados, confesó los pecados de los gobernantes, confesó el pecado del pueblo. Y vino la respuesta de él. Dice, desde el primer momento en que dispusiste, ahí está. Dijo, les trajo sabiduría y entendimiento espiritual. Tomemos tiempo, un pequeño tiempo de oración ahora. Y digamos, Señor, yo tengo mi situación personal, o tengo mi situación familiar, o tengo mi situación con la iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, hagamos lo mismo que hizo Daniel. Hagamos lo mismo que hizo Daniel. Metámonos en la palabra. Indaguemos lo que la palabra dice respecto de mi situación, porque Daniel no indaga la situación de otro pueblo, no está indagando en la situación de otra nación, de otra gente, él está indagando en la Biblia sobre su situación particular y la de su pueblo. Hagamos lo mismo que Daniel. Metámonos en la palabra y una vez que busquemos y encontremos lo que Dios dice respecto de mi situación, haga un compromiso, determínese a buscar a Dios, inmediatamente haga confesión. Señor, todo esto que está sucediendo es por mi causa y el resto. Yo primero, el burro por delante. Yo tengo que ir primero. El Señor, yo soy el mayor causante de toda esta situación. Comienza a confesarle, haga confesión 13, 14, 15, 20, 100 veces. Haga lo que sea, confiese lo que tenga que confesar. Porque el ángel está escuchando, Dios está escuchando y enviando a su ángel para darle respuesta de inmediato. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por esta palabra, este libro profético que tú nos has dado. Esta palabra es maravillosa, es gloriosa. Esta palabra es nuestra dirección. Este libro sagrado, que nosotros llamamos Biblia, palabra de Dios, es la palabra profética más segura que tenemos. Y como decía Timoteo, útil, es útil. Es la palabra más útil que tenemos. Tenemos que meternos en ella, bucear, navegar en las profundidades de su escritura, para poder reconocer lo que Dios quiere respecto de mi situación, y luego determinarnos a orar y confesar nuestros pecados, e inmediatamente Dios va a traer sobre nosotros la respuesta, porque Dios escucha nuestra oración. Por algo Él quiere que oremos, porque Él está dispuesto a escuchar nuestra oración. Señor, escucha la oración de tu pueblo, escucha la oración de tus hijos. En el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Y decimos amén y amén. Que el Señor le bendiga, amados hermanos.